Hola, este es un videoproyecto donde hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial, Segunda, Guerra Fría, Guerra del Golfo y las integrantes del equipo son Rubí Noemí, Ana Margarita, Alicia Guadalupe, Ana Karen, Jennifer Jazmín. Empecemos. Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico global centrado en Europa que comenzó en el verano de 1914. La lucha terminó a finales del año 1918. Este conflicto involucró a todas las grandes potencias del mundo, se reunieron en dos alianzas opuestas. Los aliados, en torno a la Triple Entente, y los imperios centrales. En la Primera Guerra Mundial, más de 70 millones de efectivos militares, incluidos 60 millones de europeos, se movilizaron en una de las mayores guerras de la historia. Más de 9 millones de combatientes perdieron la vida, debido en gran parte a los grandes avances tecnológicos en potencia de fuego. Es el segundo conflicto más mortífero de la historia, solo superado por la Segunda Guerra Mundial. Antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Desde el 1871 hasta el 1914 Europa vivió lo que se ha dado en llamar la paz armada, que fue en extremo beneficiosa para el desarrollo económico, cultural y científico de las naciones industriales europeas. Sin embargo, entre las grandes potencias existía mucho recelo, lo que les inducía a armarse constantemente. De allí el nombre que se le ha dado a este período. Causas de la Primera Guerra Mundial. 1. Tensiones entre las potencias. Los principales antagonismos internacionales eran los siguientes. Entre Alemania y Francia por la rivalidad que dejó la guerra franco-prusiana. Entre Rusia y Austria por la hegemonía en la península de los Balcanes. Entre Inglaterra y Alemania por la competencia comercial y colonial. Las fricciones políticas entre Inglaterra, Francia y Rusia, a causa de la respectiva expansión colonial, fueron también intensas, pero fueron dejadas de lado para dar paso a la configuración de alianzas internacionales. Aparte de las fuertes rivalidades coloniales, las potencias industriales se enfrentaron en el plano netamente económico. Lucharon entre sí por conseguir mercados para sus productos y retenerlos por conquista. 2. Alianzas militares y políticas. Para asegurar los resultados de su victoria sobre Francia, el canciller alemán Otto von Bismarck concibió un sistema de alianzas, basado en la estrecha colaboración entre Alemania y el Imperio Austríaco. A esta alianza se unió Italia, enemistada con Francia por la cuestión de Túnez, y así apareció la denominada Triple Alianza. Por su parte, Francia buscó aliados que apoyaran sus deseos de desquite. Como Rusia era adversaria de Austria en los Balcanes, se firmó la Alianza Franco-Rusa, a la que luego se unió Inglaterra al darse cuenta del enorme poder que estaba acumulando Alemania. De esta manera nació la Triple Entente o Entente Cordiale. Los años que transcurrieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue un período de inestabilidad política, económica e internacional en donde las potencias europeas comenzaron lentamente a organizarse con el propósito de enfrentar en cualquier momento un nuevo conflicto bélico. De esta forma Alemania tomará la iniciativa ante cualquier motivo de lucha, logrando que en 1936 un pacto entre estos y los italianos dieran origen al eje Roma-Berlín, al cual se agregó poco tiempo después Japón. Hitler y Mussolini tenían ambiciones expansionistas. Así en 1936 Italia se anexó Etiopía y en 1938 Alemania incorporaba a su territorio a Austria y los Sudetes en Checoslovaquia, y al año siguiente, Hitler firmaba un pacto con Stalin para repartirse Polonia. Con ello impedía que la Unión Soviética se aliara con Francia e Inglaterra para así no ser atacada por el Oriente. Esta situación permitió también que los soviéticos ganaran tiempo en la organización de su ejército, ya que Stalin sabía que tarde o temprano, Hitler lo atacaría. Sin embargo, para comprender de mejor manera esta situación es necesario conocer los antecedentes o causas que explican el por qué se produce el conflicto bélico más importante de la historia mundial. Causas de la guerra. De modo resumido, y señaladas como las principales, las siguientes fueron las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial. La exaltación nacionalista, los deseos de expansión, un nuevo sistema de alianzas, el rearme de las potencias, la aparición de regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón. Bajas en la Segunda Guerra Mundial. El costo en vidas humanas durante la Segunda Guerra Mundial perjudicó de sobremanera a la Unión Soviética, hoy Rusia, cuyas bajas entre personal militar y población civil se estima que sobrepasaron los 27 millones. Las bajas de los aliados fueron de 44 millones, en tanto que las de las potencias del eje de 11 millones. El número de muertos de ambos bandos en Europa ascendió a 19 millones y las víctimas de la guerra contra Japón llegaron a los 6 millones.
Estados Unidos, que apenas sufrió bajas entre la población civil, perdió a unos 400.000 ciudadanos. Como consecuencia de estas ingentes pérdidas humanas y económicas, se alteró el equilibrio político. Gran Bretaña, Francia y Alemania dejaron de ser grandes potencias desde el punto de vista militar, posición que fue ocupada por Estados Unidos y la Unión Soviética, inaugurando con ello la llamada Guerra Fría. La Guerra Fría dominó la segunda mitad del siglo XX y se tradujo en el colapso del comunismo. La Guerra Fría fue un período de tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética entre los años 1940 y 1980. Todo comenzó con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y se llamó Guerra Fría porque no se activó la guerra entre ambas naciones, probablemente por temor a una escalada nuclear. Entre medias hubo muchos conflictos indirectos, como las guerras de Vietnam y Corea. También tuvo lugar la crisis de los misiles cubanos en 1962, quizás uno de los episodios que puso más cercana la guerra nuclear. Un avión espía americano U-2 tomó fotografías de misiles balísticos soviéticos capaces de transportar cargas nucleares. La Unión Soviética mandó un total de 42 misiles de alcance medio y 24 de alcance intermedio a Cuba. Estados Unidos amenazó con invadir Cuba por dicha cuestión, con lo que en última instancia los misiles fueron retirados con la promesa americana de no invadir Cuba. Aunque la Unión Soviética y China forjaron una alianza en 1949, siempre hubo un distanciamiento entre ellos que fue aprovechado por los americanos. Los Estados Unidos iniciaron una política de entendimiento con China para contener a los soviéticos. La Unión Soviética invadió Afganistán en 1980, lo que llevó a los americanos y a sus aliados boicotear los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. En represalia, los soviéticos y sus aliados boicotearon los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Por otra parte, los americanos financiaron con sus armas a la guerrilla afgana para luchar contra las tropas soviéticas. Esta guerra de Afganistán resultó un factor importante para la quiebra de los soviéticos. En los años 80 el presidente norteamericano Ronald Reagan definió a la Unión Soviética como un imperio del mal y que sería confinada a la pila de las cenizas de la historia. El gobierno americano anunció una importante acumulación de armas en un momento en el que la Unión Soviética se encontraba demasiado débil económicamente. En 1985, y al otro lado, Gorbachov se convirtió en el líder de la Unión Soviética, adoptando una actitud conciliadora con los americanos, firmando muchos pactos de reducción de armas. En 1989 hubo una retirada soviética de Afganistán y un año más tarde se firmó la reunificación de Alemania, con Gorbachov como figura importante. Finalmente, el colapso de la Unión Soviética en 1991 propició el fin de la Guerra Fría. Las principales causas de la Guerra Fría se pueden resumir en: la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos, que odiaban ese sistema político. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alentó enormemente a los soviéticos. Ambos países temían el ataque de uno u otro. El presidente americano sentía una aversión personal contra el presidente ruso Joseph Stalin. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a la Europa occidental como base para atacar a la Unión Soviética y los efectos que trajo consigo la Guerra Fría fueron: los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas, se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. Los estados del Báltico y algunas repúblicas exsoviéticas lograron la independencia. Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo. Se derrumbó el comunismo. Guerra del Golfo. El conflicto Irak-Kuwait. En los últimos días de julio de 1990, Irak se encontraba en una grave situación económica. Su deuda estimada el día 25 alcanzaba la enorme cifra de $80.000 millones contraída durante la larga guerra con Irán, incluidos los países del Golfo y entre ellos el propio Kuwait. Además, ante la prevista reunión de la OPEP a celebrar en Ginebra el día 26 de julio, las diferencias entre Bagdad y Kuwait se acentuaron ya que este emirato había decidido rebajar el precio del barril de petróleo a $14, mientras que Irak pretendía subirlo de 18 a $25. Asimismo, Irak reclamaba a Kuwait el pago de $2.400 millones en compensación por el petróleo que, según Bagdad, el emirato le había sustraído de su territorio en la zona de Rumaila durante la guerra con Irán.
A estos problemas de deuda y petrolíferos se unieron las viejas rivalidades fronterizas que radicalizaron las diferencias existentes entre ambos países. Irak volvió a reivindicar la soberanía sobre las islas de Warbad y Bubiyan situadas en el Golfo Pérsico frente a la costa kuwaití y aptas para instalar puertos. En este conflictivo marco, la crisis entre Irak y Kuwait estalló en la noche entre el 1 y el 2 de agosto cuando un poderoso ejército iraquí integrado por 100.000 hombres fuertemente armados invadió en un ataque relámpago el emirato que ocupó en 3 horas sin encontrar apenas resistencia, huyendo el emir y su gobierno, refugiándose en Arabia Saudí. El día 8 decidió la anexión total e irreversible del país ocupado. El día 10 Saddam Hussein hizo un llamamiento a la Guerra Santa contra Estados Unidos y en favor de la recuperación de los lugares sagrados del Islam ahora en poder de Arabia Saudí. El día 12 propuso una paz global para el Próximo Oriente que incluía, además, la solución de los conflictos entre Palestina e Israel, con la evacuación por parte de Estado de los territorios ocupados de Gaza y de Líbano, así como la retirada de las tropas de Estados Unidos de la región.